Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. La epístola a los Efesios. Una de las epístolas más sublimes, dicen los que escudriñamos, y así también lo vemos. Algunos lo llaman las alturas del Nuevo Testamento. Habla de la iglesia, pero la iglesia verdadera, la iglesia que es el cuerpo de Cristo, no la iglesia local, no las congregaciones, no. Eso está bien, eso es después. Está hablando de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que está sentado en lugares celestiales con Cristo. Y habla del origen divino de la iglesia. El origen es eso que cantábamos, antes de la fundación del mundo. La iglesia verdadera. Efesios. Está bien trazado en 6 capítulos, dividido 3 y 3. Aunque en Efesios se declara, uno, la posición gloriosa del creyente, por un lado, en la primera parte. La segunda parte habla de la vida práctica de los cristianos, nuestra vivencia mientras estamos en este cuerpo. Y al final hay algo más, 2 divisiones. Pero en ese andar al final hay un tema más que se presenta, ¿ya? O sea, presenta posición del creyente, práctica del creyente y protección del creyente. Y esa parte lo vamos a ver, la protección del creyente. Efesios dice, es la verdad más elevada acerca de la iglesia que es su cuerpo, la iglesia verdadera que es su cuerpo. Ya lo decía, no es aquella congregación que dice esta es la verdadera o aquella otra congregación o denominación, no. Aquí está presentando del cuerpo de Cristo, de la iglesia verdadera, porque en las iglesias locales se meten también gente que no es convertida, que aparenta ser creyente. Pero en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, solo los nacidos de nuevo. Así que hay 2 partes bien marcadas, le decía. Uno es la posición, otro es el andar en los otros 3 capítulos, ¿ya? La posición exaltada del creyente, y en la segunda parte la conducta del creyente, el andar de cada creyente, que está en armonía con nuestra posición. Quiere decir que nuestra vida de cada día tiene que ser ya en armonía con lo que somos en Cristo, en lugares celestiales, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hay una exhortación final. Vamos a Efesios. Efesios 3 capítulos, posición. Y 3 capítulos del 4, 5 y 6, andar, conducta del creyente, nuestra conducta de los miembros del cuerpo de Cristo, mientras estamos en este cuerpo. Al final, hay una exhortación final que expresa Pablo. Y dice en el capítulo 6 y versículo 10 para adelante. 6, 10.
es ahora que ya somos salvos, estamos sentados en lugares celestiales, nuestro andar sea de acuerdo a eso. Qué bueno, glorioso, todo es glorioso, nuestro andar. Pero ahora Pablo dice, estad firmes, porque hay un enemigo al frente. Nuestra posición es gloriosa, nuestro andar en el Espíritu, pero estén alertas, firmes. Y dice así en 6:16, después de lo que ya ha hecho la exposición, en el 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, aparte de lo que ya les he escrito, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es con nuestra fuerza no hay, es todo debilidad. Pero fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de él. Hay un diablo, enemigo de Dios y enemigo de la iglesia. Hay un diablo, ahí lo dice, contra las acechanzas del diablo. Estén firmes, ya tenemos posición, ya tenemos salvación. Nuestro andar que sea conforme a esa posición, nuestra vida como cristiano, pero estén firmes, porque hay alguien que acecha contra la vida de los creyentes. Entonces dice, y ese es el diablo. Lo sigo leyendo, luego vamos a tratar de explicar. Porque no tenemos lucha, miren, ya estamos salvos. Algunos dicen salvo, ya estamos salvos y listo. Hay un enemigo que está acechando. Y por tanto hay lucha. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No es de hombre a hombre, de humana, ya en el nivel humano. No es contra sangre y carne. La lucha es contra principados, miren, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es contra personas, espíritus inmundos en el ámbito celestial. No lo vemos, pero nos exhorta. Por tanto, esto está hablando de todo un ejército diabólico. Parece que hay grados aquí: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todos estos elementos de la armadura lo provee Dios y habla de Cristo. Vean,
Es una de las últimas exhortaciones escribiendo a la iglesia en esta epístola. Los enemigos de la iglesia, hay enemigos, hermano. No es decir, ya tengo salvación y listo. Aquí estoy tranquilo. Hay enemigos, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son poderes espirituales de maldad. Contra tales enemigos no valen la fuerza humana, las armas humanas no sirven. La habilidad humana no sirve. Por lo cual, dice en el versículo 10, fortaleceos en el Señor, saca fuerzas en el Señor, vístanse de la armadura de Dios. Y son las partes de la armadura que escribe ahí. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza es del Señor. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Cómo me he visto? Dirán algunos. Hablando la palabra de Dios. Declarando lo que Dios nos ha declarado en Cristo. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que estés firme. Y esta palabra firme se repite ahí varias veces. Para que estés firme contra las acechanzas del diablo. ¿Qué son acechanzas? Se traduce como artimañas, engaños del diablo, trampas en las cuales hace caer a los cristianos, astucia, truco también se traduce del original. Es un astuto el enemigo. Lo hace con astucia, con engaños. Te presentan cosas o nos presentan cosas bonitas, agradables, que le agradan a la carne. Por eso dice, estad firmes con la palabra de Dios, reconociendo quiénes somos en Cristo. Si no conocemos nuestra posición, lo que somos en Cristo, el diablo tiene libertad para acechar, por eso a los débiles. Por eso aquí exhorta antes Pablo a crecer, para que ya no seamos niños fluctuantes, a madurar, crezcamos en todo. Ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino siguiendo la verdad, crezcamos en todo. Y habla también de la unidad, de la cual hablamos la anterior prédica, la unidad del cuerpo de Cristo que habla en Efesios, uno de los temas que se sobresale en Efesios. La unidad, andar como cuerpo de Cristo, no en divisiones. Entonces decía aquí, estar firmes. En el 13 también dice, habla de estar firmes, pero sigamos, ¿ya? Entonces son legiones de demonios en los lugares, en los aires. Hermano, que no lo vemos, pero sí están buscando, está acechando el diablo. Por eso la Biblia dice, no deis, aquí mismo, 6, no deis lugar al diablo. No le des oportunidad con tu carnalidad, porque el diablo está acechando, está buscando una oportunidad para ponerle una trampa, un engaño, porque el diablo es astuto.
sabes que el diablo tiene toda esta capacidad. Pero sabes, cuando dice estad firmes, es creyendo lo que somos en Cristo Jesús. No acabamos de cantar. Decía que nos escogió antes de la fundación del mundo y cuando estamos seguros de esta verdad, que en Cristo tenemos una salvación firme. Entonces, para estar firmes es el conocimiento de lo que Dios nos ha declarado en Cristo. Para estar firmes, en el 13 para adelante, estamos 6:13 de Efesios, por tanto, como hay un ejército que tiene Satanás contra la iglesia, contra los creyentes, Pablo dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo, en el día de flaqueza, en el día de tentación, y habiendo acabado todo, estad firmes. Esa firmeza es conociendo y reconociendo lo que somos, lo que tenemos en Cristo. ¿Qué somos en Cristo? Estad firmes. Y dice el 14, pues estad firmes. Y entonces va a enumerar 6 partes de la armadura que dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, firmes, ya. Hay que estar firmes, resistir al diablo, dice en Pedro, ya. Estad firmes, dice ahí 3 veces, en el versículo 1 dice estar firmes, en el versículo 13 dice estar firmes, en el versículo 14 dice estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Un momento voy a leer aquello que dice en Pedro, capítulo 5, versículo 8, Pedro 5, versículo 8 y 9, dice así, sed sobrios y velad. ¿Qué es velar? Vigilar. Estar firmes, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, vuestro enemigo, el diablo, ¿qué hace? Como león rugiente. ¿Cómo rugen? Un león que quiere devorar, quiere deshacer. Como un león rugiente anda alrededor, mire, buscando a quien devorar. No deis lugar al diablo. El diablo destruye. No le des oportunidad. No abras una brecha. No abras. Esto también es para mí. Para darle lugar al diablo. Porque él está buscando a quien devorar. Si se le da, el diablo hace estragos, hermano. Al cual dice, resistid, firmes, ahí está otra vez la palabra firme, en la fe, por fe, en lo que somos en Cristo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. El diablo no está jugando, está buscando a quien destruir, deshacer, hermano.
Entonces Pablo sabe por qué escribe, alerta, exhorta a los santos, a los fieles. Entonces dice, en el versículo 3 estamos, en el 14 estamos, 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Sabes que habla de firmeza? No está hablando de atacar al diablo. Hay una arma así, la espada. Habla de firmeza, en la confianza de lo que Dios nos ha declarado en Cristo. Firmeza. Ahora va a enumerar, dice, ceñidos vuestros lomos con qué? Ceñidos vuestros lomos con qué? Por la verdad. La fortaleza y el vigor. En esta porción va a hablar en un sentido de un soldado, de un militar, ¿ya? Como en el servicio militar, ¿no? Entonces, mira, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos, todo el equipo todo el equipo de contienda del soldado. Entonces dice, vístanse con la verdad y con la coraza de justicia. Nuestra posición, o sea, nuestra fortaleza viene y vigor del soldado del ejército celestial, Dios, está dado por nuestra posición en Cristo, lo que somos en Cristo. Y en el poder de su fuerza, con nuestras fuerzas nada, su fuerza, ¿ya? Entonces decía, en el 12 presenta un ejército del enemigo, pero aquí va a hablar del ejército celestial. Nos compara como soldados de un ejército, con todo el equipamiento para conflicto o la guerra. Entonces, alguien dijo, nos mantenemos firmes. En ese ejército diabólico y el ejército de Dios, nosotros ya en la carne no tenemos ningún poder para enfrentar, pero sí tenemos la verdad, las armas que Dios nos ha provisto. Nosotros nos paramos firmes, no para luchar por alcanzar la victoria, sino con la victoria ya conseguido por Cristo en la cruz. El enemigo fue despojado de su poder, lo dice la palabra de Dios. Allí en la cruz, Cristo Jesús lo despojó de su poder. El enemigo ahora opera en base a mentiras e entregas. Él se muestra como el poderoso, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso no luchamos por alcanzar la victoria. La victoria ya está dado allí en la cruz del Calvario. Cristo pisó la cabeza de la serpiente y lo despojó de su poder. Y entonces por eso dice, estén firmes. El triunfo ya está conseguido, ¿ya?
Esto lo dice unas hojas adelante, Colosenses 2.15 dice, Colosenses 2.15 dice así, y despojando, está hablando de Cristo, desde el 14 lo voy a leer, allí en la cruz, y ya está hablando desde el 13, y vosotros, está hablando a los creyentes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. 14. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Y ahora el 15. Todos, por favor, el 15, 2 y 3. Despojando al diablo, a los principados y a las potestades de que habla Efesios, los despojó de su poder, los exhibió públicamente allí en el monte Calvario y triunfó sobre ellos en la cruz. Allí está la victoria por la iglesia, hermano. Es un enemigo derrotado, pero es mentiroso, engañador. A los cristianos están sin conocimiento, pues los va a engañar. Entonces, bien, dice, la victoria está dada allí en la cruz del Calvario. Hermanos, estamos nuevamente en Efesios capítulo 6 y en el versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Él es la verdad. Es cierto, Él es la verdad, palabra es verdad, pero aquí está hablando del andar del cristiano. Por eso debemos andar en la verdad, no en la mentira. Dice una mentira, pues hay una brecha que se abre ahí. Está hablando del andar, es cierto, la palabra de Dios, Él es el camino, la verdad y la vida, pero aquí está hablando del andar del cristiano. Debemos andar siempre hablando verdad y no mentira. Dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos. Dice, con la verdad y no la mentira. Vístanse con la coraza de justicia. A ver, la verdad, coraza de justicia. Es cierto que somos justicia de Dios en Cristo, pero aquí está hablando del andar de los justos, que nuestras acciones sean justas, no injustas. Es cierto que en Cristo nos ha declarado justicia de Dios en Cristo. Nuestro andar, nuestras acciones deben ser justas, vístanse de eso. Dice, ¿qué más? Con la coraza de justicia. Pablo seguramente estaba ahí, estaba viendo a un soldado romano, ¿ya? Y está comparando algo así. Y la coraza pues protege el corazón, coraza. Que no seamos heridos ahí. La coraza de justicia. Que nuestras acciones sean justas, con justicia, hermano. Justo. La coraza de justicia habla de aquellos actos justos, practicados por el creyente.
Los actos injustos de los creyentes quitan esa protección. Protege el corazón. Luego dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. A ver, ¿desde dónde? Sí, estad firmes, pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Ahora vienen los calzados. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sabemos que es el Evangelio. A ver, calzado el Evangelio de la paz. Sabemos y conocemos que es el Evangelio de la gracia de Dios. Pero aquí está hablando del andar. No se distraigan, por favor. Del andar del cristiano. El Evangelio es poder de Dios para salvación, lo sabemos. Y ese Evangelio es el Evangelio de la gracia de Dios. Pero aquí está hablando del andar del cristiano. Hay que conocer esa verdad. ¿Qué es el Evangelio de la paz? ¿Qué es el Evangelio de la gracia de Dios? Que no es por obras, ¿ya? Para estar firmes, hermano. Alguien dijo, algunos lo han tomado y así lo entendían, es el Evangelio. Está diciendo que vayamos a predicar. Es verdad que hay que predicar el Evangelio. Pero está hablando de nuestro andar, de nuestra conducta. ¿Ya? Pero es el Evangelio de la gracia de Dios. Luego dice el Evangelio, los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, ¿ya? Creo que hemos saltado algo, ¿no? Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. La fe. Sabemos que todo es por fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo ya es, viendo al soldado romano, que cubre todo de arriba abajo, de abajo arriba, ya completamente. Entonces dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Antes, en el 15, hemos visto ya, el 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo cubre todo al soldado. Y el enemigo lanza sus flechas, sus dardos, y los protege y los hace caer. La fe. Escudo de la fe contra todos los ataques del diablo. Estar firmes para protección de todo el creyente. Contra todo eso cubre el escudo de la fe. En el versículo 16, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo que lanza, sus intrigas, sus artimañas, sus engaños, sus trucos. Estar firmes en lo que somos en Cristo. Con eso se apaga, con el escudo, para apagar, dice, todos los dardos de fuego del maligno. El último, el quinto dice del yelmo de salvación. Dice, para apagarlos, el 17,
tomad el yelmo de la salvación. O sea, el yelmo, el casco de la salvación, para proteger aquí la mente. Ahí es donde el engañador lanza sus dardos, sus engaños, que no eres santo, que no eres justo, que eres pecador. Bueno, haz esto y no hagas esto. Y entonces vistan, o pónganse, o vístanse con el yelmo de la salvación. Eso protege la mente. Y nosotros tenemos que estar firmes contra esas tentaciones, contra esos artimaños del enemigo. Aquí vienen en los pensamientos. Y entonces nosotros con la verdad resistimos. Tenemos la mente de Cristo. Dice, nosotros tenemos el pensamiento de Dios, la palabra de Dios. Y el enemigo lanza aquí pensamientos malos, pecaminosos, todo eso. Nosotros nos protegemos con la verdad de Dios, la mente de Cristo, hermano, por un lado, contra todo pensamiento malo, hermano. Y luego dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ya lo saben. Esta palabra, para estar firme, tomad. Si dice tomad, pues hay que llenarse de la palabra de Dios contra toda acechanza del diablo. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios que sale por la boca. ¿Ya? Llenarse de esto para que salga por la boca. Dice Salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es, como dice en Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, corta para allá y corta para aquí, me corta a mí también, doble filo. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oh, qué poderosa palabra, hermano. Deja que te corte, deja que me corte, penetre la palabra de Dios. Es como el cirujano penetra y saca lo que está ahí dañado. Extirpa lo malo. La palabra de Dios. Con la palabra de Dios, Cristo le venció allí en el desierto. ¿Recuerdan? Cuando ayunó 40 días, el diablo le dijo después de 40 días de ayuno que había hecho el Señor, tenía hambre el Señor. Y el diablo vino y le dijo, ¿tienes hambre? ¿Que, como eres Dios, dices que eres? Que esas piedras se conviertan en pan y puedes comer. Y el Señor les respondió, está escrito, así. Entonces esa es la forma de usar la palabra. Está escrito. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca. Segunda vez, le tentó también. Le llevó a un monte alto y le dijo, si eres Dios, hijo de Dios, del alto pináculo, lánzate. Y el diablo también sabe la Biblia a medias, pero el diablo también le dijo,
lánzate abajo, y está escrito, le dijo también el diablo, a sus ángeles mandarán y te agarrarán. Y el Señor le dijo, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Por tercera vez, mira, el diablo es bien astuto, y ahí, 1, 2, 3 veces, bien. Le llevó a un monte alto, y le dijo al Señor Jesús, qué astuto el diablo. Le dijo, y le mostró todos los reinos de la tierra. Mira, están bajo su dominio, o estaban. Le mostró al Señor Jesús, mira los reinos de la tierra y todo lo que en ellos hay. Eso se me ha entregado a mí, dijo el diablo. Si postrado me adoras, te lo voy a dar todo, le dijo. El Señor le dijo, escrito está, al Señor tu Dios solo adorarás. Así que con la espada venció, y por eso también para cada creyente nos da las armas y la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Estad firmes y resistid al diablo, por eso dice, hermano, firmeza en lo que Dios, el Señor Jesús, lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo y lo que podemos en Cristo. El enemigo está derrotado, hermano. El diablo ha sido vencido en la cruz del Calvario. Ahí dice, son 6 partes de una armadura que compara el apóstol Pablo de una armadura de un soldado romano, pero nosotros también somos soldados del ejército del Señor y llevamos esta protección. Estad firmes. ¿Cuántos están firmes? ¿Cuántos están firmes? Firmeza, seguridad. Ese es el militar, esa es la vida militar, ¿no? Firmes. El comandante sale y dice, atención, ¿no? Firmeza. Entonces miren, estas son 6 partes de la armadura del cristiano, que se debe usar, hermano, cada día. Y hay un respaldo más, hermano. No termina ahí. Son 6 partes, ¿ya? 6 partes. Y una más, que no es armadura, pero es el respaldo con el cual funciona, se pone en acción toda esta armadura. Hay que explicarlo más, por supuesto, estas partes de la armadura, pero hay una parte más. Para que esté esta armadura ya siendo usada, ¿sabes qué es? Aparte de esta parte de la armadura que es el cinto, la coraza, ya el escudo, el calzado. Hay algo importante que dice ahí, el 18. El 18 dice así, la armadura y el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ella con perseverancia y súplica por todos los santos. La oración, el complemento de la armadura, hermano. Podemos estar vestidos de la armadura, pero sin oración, hermano, estamos vestidos, pero sin oración, el respaldo principal del Espíritu de Dios.
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Complemento. La oración. Vestidos y luego orando. Con toda la armadura, pero orando, hermano. Ahora le voy a dar un ejemplo para terminar. Le voy a dar un ejemplo. Está en Éxodo 17 un ejemplo cuando Josué fue a pelear contra los amalecitas. No sé si recuerdan este hecho histórico, ya. Cuando Josué fue enviado por Moisés, allí en Éxodo 17, 8, y Amalec se opuso al pueblo de Israel y presentó batalla allí en Refidim, dice el 8, dice, una gran batalla. Se opuso a Amalec, enemigo del pueblo de Dios. El 17:8 dice, entonces vino Amalec, una nación de esa región, y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, su inmediato colaborador, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Ya, junta varones, soldados. Dice, escógenos varones. Mira, había que escoger los que pelean, soldados, como hay cuando hay llamamiento a la guerra o al servicio militar. Escógenos, dice, varones, y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, arriba, un monte, y ellos ahí abajo. Amalec, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Mire, la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés subió a la cumbre con Aarón y Hur, inmediatos colaboradores. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y allí sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía ahí abajo, en la batalla. Israel prevalecía contra Amalec. Mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalec. ¿Qué estaba pasando? Pero como la batalla se extendió largo hasta la noche, y las manos de Moisés se cansaban de estar ahí, por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Miren, todo el día. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe para memoria en un libro y di a Josué que reharé toda la memoria de Amalec debajo del cielo. Esto es una ilustración, se toma una ilustración de esta confrontación, ¿ya? Dice que ¿qué estaba haciendo Moisés?
orando. No estaba con la vara así, no era una vara mágica. Estaba orando, intercediendo. Cuando se baja la oración, pues, baja el apoyo, ¿no? Pero cuando levantaba las manos, quiere decir, estaba orando, intercediendo. Y uno se cansa también, ¿no? Por eso en la oración, en la intercesión, necesitamos que hermanos ayuden, apoyen en la oración, unidos en la oración, hermanos. Unidos en la oración, con las manos en alto, quiere decir, con la oración hacia Dios, y entonces se manifestó la victoria. Y entonces por eso digo que si estuviésemos vestidos con toda la coraza, que falta la oración, hermano, es bien necesario incluir la oración. Ya les dije que en este caso iban a conseguir la victoria, pero nosotros nos vestimos ya no para conseguir la victoria, sino porque ya somos más que vencedores por medio de aquel que nos dio la victoria, hermano. Ya somos más que vencedores. Allá en la cruz, hermano, el diablo es astuto, mentiroso, le va a querer decir algo, pero hay que mantenerse firme con estas verdades. El diablo es un enemigo mentiroso. Allá al final de Romanos les dice esto, por eso, declarando a los justos, dice al final lo voy a leer, 30. ¿Quién os condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede. Mire, Él es el que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios, de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, necesidad de comer, necesidad de ropa, desnudez, peligro o espada. Y en el 37 dice, antes, en todas estas cosas, ¿qué somos? Más que vencedores. Diga, más que vencedores. ¿Qué somos? Pero no por nosotros, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice, estoy seguro. Mire, ¿cuánto tienen esta seguridad? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. A su nombre, ni ángeles, ni potestades que se presentan, como lo menciona allí en Efesios. Nada nos puede separar del amor de Dios. En todas estas cosas somos más que vencedores. Por eso estamos vestidos, pero en victoria, hermano, declarando estas verdades. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Póngase de pie y vamos a glorificar al Señor. Estamos firmes ahí con la firmeza que el Señor nos ha dado, hermanos. Estamos seguros. Esa es la vida espiritual y la vida de conflicto del cristiano mientras andamos en este cuerpo, hermano. No deis lugar al diablo. Hermanos, hermanas, jóvenes, jovencitas, no den lugar al diablo. Me incluyo, no demos lugar al diablo. No abras una brecha ahí. Va a hacer estragos. Pero mantente firme en lo que somos en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias
Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.